Bienvenidos a nuestro conversatorio sobre ataque cerebrovascular. En este momento nos acompaña un equipo interdisciplinario de la Fundación Clínica Chayo, con el cual ustedes podrán conocer más detalles de esta enfermedad. Vamos a estar en esta tarde con la doctora Lina María Ariza, la jefe Diana Penagos y la doctora Ángela María Romero, que van a estar haciendo parte de esta tarde del evento. Vamos a iniciar con la introducción al ataque cerebrovascular, la doctora Lina María Ariza, neuróloga clínica. Hola a todos, bienvenidos. Me alegro de tenerlos acá. El día de hoy vamos a aclarar unas preguntas acerca del accidente cerebrovascular. La primera de ellas es, ¿qué es realmente el accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular o ACV o stroke? Y pienso que es importante que sepan que se trata de una emergencia médica, es una emergencia médica y neurológica en la que hay un déficit neurológico que es focal y es agudo, que compromete una o varias funciones cerebrales. Y este compromiso puede ser de manera transitoria o de manera permanente, ¿sí? Puede ser debido a una oclusión de un vaso sanguíneo cerebral en el 80% de los pacientes o a un sangrado en el 20% de los pacientes. Cuando hablamos de ACV es importante saber identificar los síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar los síntomas de un ACV? Hay ciertas escalas internacionales, la más conocida es el BFAST, que es un acrónimo que deriva la B de balance o de balance, de una pérdida del balance del cuerpo, EDI es de una pérdida súbita de la agudeza visual, F de face o de cara, en el que hay una simetría facial, A de arms, en el que hay una debilidad súbita de los brazos o de las piernas, y S de speech, en el que hay una alteración súbita en el lenguaje. Es muy importante que tengan en cuenta que todos estos síntomas deben tener una presentación aguda, un inicio súbito de los síntomas es la clave para prender las alarmas. Otro acrónimo que es muy usado por la Asociación Colombiana de Neurología es CORRE, que trata de explicar si hay la C, si hay una simetría facial o cara torcida de C, o de alteración visual o de los ojos, R de una rápida debilidad de brazos o piernas, y la otra R de hablar raro, ¿sí? Si le ocurren alguno de esos síntomas, la sugerencia es llame a emergencias a través del 123. ¿Qué debería hacer usted en caso de presentar síntomas de accidente cerebrovascular? Primero, y lo más importante, trasladar de inmediato el paciente a urgencias. El tiempo es cerebro. Todos los minutos cuentan y en todos los minutos estamos perdiendo neuronas que son muy importantes para la vida. Entonces, trate de hacerlo de la manera más rápida. Llame al 123, pida la ambulancia, indicando que presenta síntomas de ACV, asista a hospitales de tercero o cuarto nivel de atención y evite al máximo administrar alimentos, bebidas o medicamentos en el trayecto a urgencias. Al llegar a urgencias, probablemente su familiar va a tener una atención médica inicial en el que se va a determinar que efectivamente se tratan de los síntomas de accidente cerebrovascular. En esa atención inicial se van a tomar los signos vitales y se va a determinar si es importante realizar de manera prioritaria una imagen cerebral, la cual se realizará lo más pronto posible y el grupo médico determinará, según los hallazgos clínicos de su familiar, los hallazgos imagenológicos que los doctores encontremos en urgencias y el tiempo de inicio de síntomas, cuál es el manejo ideal para usted o su familiar. Existen varios tipos de manejo, hay algunos que son intravenosos, otros que son invasivos. Dependiendo de los hallazgos, el personal médico determinará si se beneficia más de un manejo intravenoso o un trombolítico intravenoso o de un manejo invasivo para extraer el trombo. Vamos a continuar con la intervención de la doctora Ángela Romero.
en la intervención del área de psicología clínica. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué es importante saber después de la descripción que nos hizo la doctora Arisa? Pues que la parte emocional y la salud mental, tanto de este paciente como de ese grupo familiar que lo acoge, se va a ver francamente afectada, desde el momento del inicio de los síntomas como todo el proceso que se va a desprender pues, después de la atención en urgencias y lo que veremos a lo largo de esto que estamos compartiendo con ustedes. Uno que podría esperar puntualmente en ese paciente, uno podría esperar unos cambios conductuales y unos cambios emocionales, por supuesto. Esos cambios conductuales van a estar determinados por funciones básicas que tenemos todos, que van desde el lenguaje hasta la movilidad, pero siempre teniendo en cuenta que hay dos cosas que se van a ver altamente afectadas y tienen que ver con la autonomía y con la independencia de este paciente. Desde el momento en el que empiezan los síntomas en casa, para el paciente, pues ya hay unos cambios representativos en su independencia y en su autonomía, y eso puede empezar a traducirse durante todo el proceso que vamos a tener con el paciente en signos de apatía. Entonces siempre las familias nos dicen, se volvió súper apático, ¿sí? Eso es importante que lo sepamos porque no es que quiera, entre comillas, pues estar apático, sino que hace parte de su respuesta conductual ante este diagnóstico. Y lo segundo tiene que ver con toda una respuesta emocional que se va a ir dando durante todo su proceso de ajuste y de adaptación a un diagnóstico, a una intervención, a un pronóstico y a un tratamiento que evidentemente pues más adelante le vamos a proponer al paciente. ¿Qué podríamos esperar emocionalmente hablando de este paciente? Una respuesta ansiosa. Podemos esperar unos síntomas y unos signos de depresión, claramente, pero que además durante todo su proceso, pues el miedo lo acompañe en cada una de sus fases de atención, que su proceso cognitivo, por supuesto, se ve alterado, pero además que desde el momento cero hasta donde vaya su proceso de rehabilitación y de recuperación, va a transitar por un duelo por la pérdida de su salud. ¿Qué es entonces importante? Estos pacientes no deben estar solos, no estoy hablando físicamente, estoy hablando de construir alrededor de ellos una red de apoyo que se comprometa a estos 5 aspectos fundamentales. Tienen que ver con reconocer en el paciente cuáles son sus respuestas emocionales y conductuales encaminadas desde que inicia un proceso de rehabilitación, volverse un descriptor. Siempre el familiar es quien nos va a ir diciendo realmente cómo está el paciente, cómo va, cómo lo ve, si se adapta, si no se adapta. Buscar, levantar la mano para decir no lo estamos logrando, en la casa no funciona tan bien, mientras está con ustedes las cosas fluyen mejor. Aceptar es uno de los puntos más difíciles para el paciente o para la familia, aceptar cómo vamos a estar en ese proceso de recuperación, de rehabilitación, cómo va a ser un futuro. Todos quieren adelantarse a un futuro, pues que por el momento, y siempre lo enfatizamos, vamos un día a la vez para saber cómo vamos evolucionando en este proceso. Y la participación del paciente pues es fundamental en la medida de lo posible, pero la participación de esa red de apoyo es aún más importante porque nos va a servir de motivador constante, de una revisión de expectativas todo el tiempo. Para finalizar, pues quiero decirles que hay un paciente en el centro, pero hay todo un engranaje alrededor de ese paciente que parte de su grupo familiar, de su red social, que tiene que ver con el contexto. Vamos siempre a tener que individualizar a los pacientes para acompañarlos después de este diagnóstico y por supuesto un equipo de salud que lo que más busca es aumentar todo el tiempo la calidad de vida de ese paciente y de manera indirecta la calidad de vida de la red de apoyo que lo acoge, pero sobre todo tener la capacidad de devolver
ese sentido de vida para ese paciente que en principio, pues obvias razones, se ha visto comprometido. Muchas gracias, doctora Ángela. Continuamos con la intervención de la jefe Diana Penagos sobre educación a paciente y familiar. Bueno, buen día. Bueno, algo muy importante a la hora de hablar de accidentes cerebrovascular es hablar de la parte de la prevención y es dejarle claro a todos que sí podemos prevenir este tipo de accidentes. Hay unos factores de riesgo que podemos controlar y hay factores de riesgo que no podemos controlar a la hora de hablar de accidente cerebrovascular. Hay unos factores de riesgo que ya no podemos cambiar y es la edad, por ejemplo, las personas después de los 55 años tienen más riesgo de accidentes cerebrovasculares, el sexo, es más común los accidentes cerebrovasculares en los hombres que en las mujeres, aunque en las mujeres se presenta más mortalidad. Pero sí hay unas cosas que podemos cambiar y son unas patologías o unos hábitos que contribuyen a que esta enfermedad se pueda presentar. Entre las cosas que podemos cambiar está, por ejemplo, los hábitos alimenticios, en el caso de que el paciente tenga problemas de diabetes, controlar la diabetes o la prediabetes, controlar, por ejemplo, la tensión arterial, que termina siendo una de las patologías que más incide a la hora de hablar de accidente cerebrovascular, controlar la falta de ejercicio o el sedentarismo, la concentración de grasas en la sangre, el colesterol, triglicéridos alto inciden que esta enfermedad se presente más, controlar el sobrepeso y la obesidad, y hay otro factor que incide también mucho y es una patología que es la alteración del ritmo cardíaco, específicamente la fibrilación. El consumo de tabaco, de sustancias o drogas estimulantes también pesa a la hora de hablar de accidentes cerebrovasculares y el manejo del estrés. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que los pacientes tengan y todos tengamos estilos de vida saludables. Esto nos garantiza que podemos prevenir este tipo de accidentes. Hablando específicamente de las patologías que deben estar controladas para disminuir el riesgo de tener un accidente cerebrovascular, debemos tener claro que la tensión arterial es una de las primeras metas que tenemos para controlar. Entonces, recordar que la hipertensión es el enemigo silencioso, no hay síntomas, ¿cierto? Solamente el paciente presenta síntomas en el caso de que la tensión esté muy alta. De resto, los pacientes, la gran parte de los pacientes vemos que no presentan síntomas y que es importante que asistan a los controles para estar monitorizados, para poder saber cómo están las cifras tensionales y que sean muy adherentes al tratamiento farmacológico, que se tomen los medicamentos a tiempo, que no tomen su medicación solamente si me siento mal, voy a tomar hoy los medicamentos, no, siempre deben ser a diario y en los horarios que tengan programados. Importante también para controlar la tensión arterial, bajo consumo de sal y, como les decía, los controles médicos son esenciales. Otra enfermedad que tenemos que tener bajo control es la diabetes. La meta para los pacientes diabéticos es que un examen que se les hace de control, que se llama la hemoglobina glicosilada, debe estar menor al 7%. Para esto es importante que el paciente tenga buena adherencia a la toma de medicamentos, insulina, otros en manejo farmacológico que se le haya indicado y que tengan una alimentación saludable, rica en verduras y sobre todo baja en azúcares. Importante también para el paciente diabético para tener un buen control de glicemia, el ejercicio. La otra patología que es importante tener controlada es la fibrilación auricular, que como les decía es un problema de ritmo cardíaco que puede producir coágulos en las cavidades del corazón y puede ser fatídico en el caso de los pacientes con accidente cerebrovascular. Es importante tomarse los medicamentos a tiempo. Generalmente los pacientes con fibrilación auricular tienen indicados medicamentos anticoagulantes, de control de frecuencia cardíaca y de control de ritmo, los cuales deben ser también tomados a tiempo. Controles médicos esenciales para saber que el tratamiento está funcionando y lo mismo, control de tensión arterial, porque esto puede hacer, si la tensión está alta, tenemos riesgo de que el paciente presente mayor fibrilación. Dejar de fumar y, importante, el disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. Otra patología que tenemos que tener controlada es el tema del colesterol. Todas las grasas altas en la sangre aumentan el riesgo de que se pueden obstruir las arterias a nivel cerebral y crear placas de grasa. Importante para evitar que esto suceda, controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, como tomando medicamentos que estén indicados como las estatinas, que serán ajustadas según cada paciente,
La alimentación saludable, también clave, baja en grasas saturadas y trans. El ejercicio, dejar de fumar, porque también esto ya está demostrado que aumenta la probabilidad de que se generen esas placas de grasa, y controlar el peso. Es muy importante para el control del colesterol. La recomendación general es que todos tengamos estilos de vida saludables con buenos hábitos como el ejercicio, que previene la presentación de eventos cerebrovasculares, control de azúcar, control de tensión, control de estrés, control de peso. El ejercicio y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se hagan 150 minutos de actividad física a la semana. Eso más o menos cuánto es que le podamos sacar a nuestra semana, media hora de lunes a viernes. Cambiar hábitos sedentarios, preferir, en vez de usar un ascensor, irnos por las escaleras, bajarnos una parada antes de llegar al sitio donde vamos, si vamos en un vehículo, para poder caminar más. Mantener un peso saludable es importante. Ya está demostrado que el sobrepeso y la obesidad trae mayor riesgo a nuestro sistema cardiovascular. Para controlar el peso, 2 puntos claves son la alimentación saludable y el ejercicio. Limitar el consumo de alcohol y de sustancias estimulantes o drogas ilícitas, porque estas pueden interactuar con medicamentos y pueden, por ejemplo, en el caso de la tensión arterial, no lograr controlarla y puede haber tensión, elevación de las cifras tensionales. Importante, entonces, como les decía, una alimentación balanceada. Control del estrés, también clave para evitar estos accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo controlamos el estrés? Haciendo actividad física, con meditación, con una actitud más positiva, durmiendo bien y haciendo actividades recreativas para disminuir los niveles de estrés. Dejar de fumar también es importante para controlar el riesgo que este genera a la hora de presentar eventos cerebrovasculares. Clave siempre cuando se va a dejar de fumar, fijar una fecha, tener un motivo por el cual dejar de fumar. Definitivamente, si se toma la decisión, sacar de la casa cigarrillos, encendedores, para evitar la tentación, y importante buscar apoyo familiar y apoyo por parte de psicología o psiquiatría, en el caso de que haya problemas para dejar este mal hábito. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe Diana. Nuestra comunidad de pacientes y familiares pues nos han hecho una serie de preguntas hacia ustedes. Dentro de esas se encuentra una pregunta dirigida hacia la doctora Lina: si la edad del paciente puede influir en la aparición del ataque, si a los pacientes jóvenes les puede dar los mismos síntomas que les puede dar a un adulto. Bueno, gracias por tu pregunta. Realmente sí, los síntomas son exactamente iguales, sin importar la edad de los pacientes, sea joven o anciano. El síntoma va a ser igual, un déficit neurológico focal y agudo. Por tal motivo, si usted lo presenta, acude a urgencias de manera inmediata. Si el paciente llega en esas primeras 4 horas al servicio de urgencias, ¿qué pronóstico puede tener? El pronóstico es muy bueno. Entre más rápido llegue, pues mejor. Digamos que no quiero que quede en el tintero que si ya han pasado esas 4 horas o 4 horas y media, que es realmente el tiempo, no debe asistir, sino al contrario. Actualmente ha evolucionado mucho la tecnología y contamos con exámenes de TAC guiados por perfusión, TAC de perfusión y resonancia, que nos permiten tomar una decisión de realizar un manejo ya sea médico, farmacológico o mínimamente invasivo con la trombectomía, dependiendo de estos hallazgos imagenológicos. Es decir, que digamos que no quiero que quede que si usted ya ha pasado ese tiempo no debe asistir, sino por el contrario, si cree que tiene alguno de esos síntomas, acuda de manera inmediata. Muchas gracias, doctora. Doctora Ángela, ¿qué recomienda que pueda hacer la familia en ese cuidado al paciente? Bueno, esa es como la pregunta estrella de todos los familiares, evidentemente. Creo que las razones son obvias. Uno es participar activamente del proceso, o sea, una familia que participa, que pregunta, que cuestiona, que ayuda, que habla, que además empieza a leer bien a su paciente, nos da a nosotros elementos pues en el proceso de rehabilitación y de acompañamiento, pero además entender que esto se vuelve un diagnóstico de todos. Si bien es cierto, contamos con un paciente, a todos quienes integran esa red de apoyo los va a afectar de manera directa o indirecta
y en ese orden de ideas pues todos deberían tener además un rol activo y participativo en el proceso de atención y de allí en adelante pues el tiempo que esto tome hasta un punto final de recuperación. Muchas gracias, doctora. Jefe Diana, ¿es posible que mi familiar con evento cerebrovascular o ataque cerebrovascular, como lo mencionó la doctora Lina, pueda tener episodios de convulsión? Sí, es frecuente. Bueno, se puede presentar en 2 de cada 10 pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares. Entonces es algo importante tenerlo presente y por eso pues la importancia de saber diagnosticarlo a tiempo y acudir a tiempo a los centros de atención. ¿Y el evento cerebrovascular puede repetir 1, 2 o 3 veces? Claro que sí, por eso es importante y les hablaba y les hacía énfasis en la prevención, bien sea para prevenir que tenga un evento o para prevenir que se repita. Muchos pacientes se les dan las indicaciones de llevar un estilo de vida saludable, de tomarse los medicamentos y con el paso del tiempo fallan en la adherencia a estas medidas. Eso puede hacer y ponerlos en riesgo de que se presente nuevamente el evento cerebrovascular. Yo siempre les he dicho, los factores de riesgo terminan siendo como cuántas boletas tengo compradas para poder volver a ganarme un evento cerebrovascular. Y yo no quisiera tener esas boletas para esa rifa. Pero si nos analizamos, la mayor parte de la población tiene, por ejemplo, sedentarismo, ¿sí? Y no hacemos nada para contrarrestarlo. Entonces la invitación acá para todos es que podamos prevenir y realmente ser adherentes a las medidas de prevención. Muchas gracias. Continuamos en esta jornada con la intervención del grupo de rehabilitación. Nos acompaña el fisioterapeuta John Almario, la terapeuta ocupacional Marta Isabel Cano y la fonoaudióloga Marisol Mieles. Bienvenidos. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la intervención de fisioterapia en el paciente con ataque cerebrovascular, con John Almario. Gracias, Laura. Para nosotros pues es muy importante tener en cuenta lo que es la prevención y el manejo del paciente cerebrovascular en casa. Debemos conocer algunos conceptos básicos que son fundamentales a la hora de tratar estos pacientes. Uno de esos es el cambio de posición. Considerar los cambios de posición, las actividades y los ejercicios que se deben realizar a diario con el paciente. ¿Por qué? Porque tiene varios beneficios. Beneficios de tipo emocional, físico y biológico. Cuando hablamos de un beneficio físico, estamos hablando de que el paciente es sometido por la inmovilización prolongada mucho tiempo a desacondicionarse, y este desacondicionamiento puede ser leve, moderado o severo. El posicionamiento articular, que es otro parámetro importante, juega un papel indispensable en la fisioterapia, que es la propiocepción. La propiocepción no es más que conocer cómo están nuestros segmentos corporales en relación al espacio. Entonces es como el paciente pierde la percepción de saber dónde está su hemicuerpo afectado o dónde está colocado su miembro superior o su miembro inferior, de tal manera que hace una eminatención de ese hemicuerpo y al hacer esa eminatención pues altera por completo su actitud postural. La propiocepción es fundamental y por eso es tan indispensable que cuando nosotros como cuidadores o familiares coloquemos un paciente, ya sea sentado o incluso de pie, tengamos en cuenta dónde está su segmento corporal colocado y hagamos que el paciente haga atención de ese hemicuerpo mediante la comunicación que tengamos con el paciente. Los cuidados posturales tienen que ver mucho cómo el paciente, al estar alterado en alguna parte del hemicuerpo, aparecen muchos dolores articulares. Por ejemplo, un dolor de hombro, que es muy característico con una subluxación del hombro, o también un dolor de espalda, que es muy característico con una aparición de una lumbalgia mecánica, que también puede ser asociado a otras alteraciones posteriores, por ejemplo, una escoliosis, una hipercifosis dorsal, entre otras. Y por supuesto, también algo muy característico en los pacientes y es el pie caído. Por eso es tan importante que en el cuidado postural vigilemos todas estas estructuras corporales para evitar que hayan lesiones posteriores. Y por último, la movilidad articular y la elongación muscular.
Ambos parámetros son importantes. Cuando nosotros estamos cuidando al paciente diariamente, ya sea el cuidador o el familiar, debe tener presente que hay que movilizar cada estructura y segmento del hemicuerpo afectado en el paciente. ¿Cómo lo debemos hacer? Con movimientos muy simples, muy suaves, muy pasivos, incluso si el paciente participa, algo activo asistido. Pero la finalidad es que el paciente participe de esa movilización articular. Esto va a tener múltiples beneficios. Uno de ellos, su elongación muscular, por ejemplo, y otro, por ejemplo, que tenga amplitud del movimiento y conlleve, por supuesto, a que el paciente participe más de su actividad funcional. Es importante nombrar algo que se conoce como el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador no es más que el estado de agotamiento físico, emocional y mental que ocurre en una persona que asume el papel de cuidador a un paciente o un ser querido durante un largo periodo de tiempo. Así como algunos pacientes pueden cursar con un evento cerebrovascular transitorio que va a tener no tantas consecuencias físicas y que puede ser muy independiente del paciente, requiere una supervisión. Pero si el paciente tiene mayor dependencia, por supuesto va a requerir mayor asistencia de parte del cuidador o del familiar. Por eso es indispensable que estas personas que se dedican al paciente tengan en cuenta algunos parámetros que lo pueden beneficiar en prevención y manejo. Por ejemplo, las pausas activas. Hacer algún tipo de ejercicio que vaya a favor de mejorar nuestra elongación de postura, de movilizar nuestros propios brazos, de movilizar nuestras propias piernas. Es muy importante para el cuidador, el familiar, que se dedique a hacer algo de ejercicio, porque también depende de que él se encuentre bien para que pueda atender bien a su paciente o familiar. Y otras pues actividades mentales, por ejemplo, que haga algo de relajación, algo que le ayude a controlar un poco la emoción, a leer, algunas actividades lúdicas que puedan contribuir a sentirse mejor y puedan brindarle mejor atención al paciente. Y por último, y recalcando lo importante del cuidado, de los cuidados al cuidador y la familia, pues todas las personas deben tener en cuenta que van a ser posible de que algo que no es posible en ellos mismos independientemente, nosotros como cuidadores o la misma familia brinde el traslado del paciente. Trasladar un paciente de lo que es cama, silla, cama, pues tiene consigo un papel muy importante en la higiene postural del cuidador y de la familia. Es de entender que estas personas no están manejando una carga. Y no estamos hablando de una carga de un objeto, no, estamos hablando de una carga de una persona. Entonces, para conocer esto mejor y hacer un autocuidado, debemos tener en cuenta que cada vez que movilicemos el paciente, tener cuidado con ciertos movimientos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tomar el paciente siempre, ponerlo frente a nosotros, tener muy presente cómo están sus segmentos corporales, cómo están apoyados sus pies, por ejemplo, en el piso, cómo debemos nosotros acercarnos al paciente con una ligera flexión de rodillas y una inclinación del tronco hacia adelante, siempre contrayendo nuestro abdomen. Para coger el paciente puede ser por la parte inferior de los hombros o la parte inferior de las axilas, de los hombros, y también hacer posicionamiento en su espalda o en su región glútea, no para traccionar el paciente, no, todo lo contrario, para acercarlo a nuestro cuerpo y poder levantar el paciente sin que nosotros como cuidadores nos vayamos a lesionar. Y todo esto con un único resultado, y es no solamente cuidar al paciente, sino también cuidarnos nosotros mismos para prevenir mayores complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Continuamos con la fonoaudióloga Marisol Mieles con su temática. Bueno, muchas gracias por estar acá. Voy a hablar sobre el evento cerebrovascular en pacientes en fonoaudiología, dar unas características que presentan esos pacientes en su lenguaje cuando presentan un evento cerebral. En este caso, los pacientes pueden presentar trastornos en el lenguaje,
trastornos en el habla y trastornos en su proceso deglutorio. En el lenguaje se denominan afasias, que es la dificultad para expresar o comprender el lenguaje por un daño neurológico, que en este caso es por el evento cerebral. Las diferentes clases de afasias o las más comunes son las expresivas, cuando el paciente no puede decir lo que está pensando. La comprensiva, cuando no comprenden el lenguaje en que le está diciendo el familiar o el acompañante. Y la otra es cuando no logran decir la palabra. Ellos tienen la palabra en su mente, pero no logran recordar el nombre. Son anómicas. O también cuando se le afectan las dos vías, tanto la parte comprensiva como la parte expresiva. El otro aspecto es del habla, que se denomina disartrias, por ese mismo evento neurológico, que es la dificultad para expresar el habla. Se pierde la parte articulatoria, se pierde la prosodia, la entonación, y el paciente no logra que su habla sea de manera inteligible. Y por último, que es la deglución, que se denomina disfagia, que es la dificultad de manejar ese bolo alimenticio desde la boca hasta llegar al estómago. Esas son las tres como dificultades más importantes que puede presentar un paciente que ha presentado un evento cerebrovascular. Ahorita voy a dar unas recomendaciones como generales que se puede hacer cuando el paciente tiene una disfagia o cuando tiene una afasia. A nivel de deglución, que es la disfagia, inicialmente es que el paciente esté alerta. Necesariamente necesitamos que ese paciente esté despierto para que pueda recibir la comida y tenga la intención de comer. Que esté bien sentado, derecho, no acostado ni semisentado. Tiene que estar de manera correcta sentado. En segundo, dar de comer de manera pausada, porciones pequeñas, no atorarlo ni embutirlo con las cucharadas, y en porciones muy pequeñas. Esperar que el paciente pase ese bocado que tenía en la boca para poder darle el próximo bocado de manera pausada. Cuando el paciente algunos pacientes no logran salir de la hospitalización con vía oral habilitada, sino que salen con gastrostomía. Es importante seguir las indicaciones que le da un grupo de soporte clínico, que es el que maneja esas nutriciones que van por la gastrostomía. Ellos le dan los bolos adecuados o entrenan a un familiar para que haga manejo de esa gastrostomía, limpieza, y que el paciente tener el cuidado de que no se la vaya a molestar para que no se la arranque. Cuando el paciente también sale con traqueostomías, porque salen a veces muy complicados según el evento, según la extensión, como le explicaba la doctora Lina, que pueden ser muy extensos, a veces salen con traqueostomía o con gastrostomía. Tener todo el cuidado que el alimento que se le esté dando, si está recibiendo vía oral, no vaya a salir por la tráqueo. Y estar pendiente de las recomendaciones que le da el fonoaudiólogo, que debe seguir con su terapia en casa para continuar con ese manejo. A nivel de afasias, los pacientes, dependiendo de la afasia, si es expresiva, el paciente tiene la dificultad de articular. Entonces, a veces, con solo el hecho de dar la primera sílaba de la palabra, él puede recordar el resto de la palabra. Cuando son anómicas es simple mostrarle dibujos, porque por la parte visual también es importante la estimulación. Él viendo el dibujo puede recordar y repitiéndole la cuidadora o el familiar diciéndole la palabra que está viendo, el paciente puede recordar el nombre y decirlo. Como es una persona adulta, a veces se cree que porque está con afasia hay que tratarlos como un niño. Hay que hablarles como un adulto, como una persona normal, hablándole no a media lengua como se le hace a los niños, sino hablarle de manera correcta. En las conversaciones, si está en la familia reunida, involucrarlo, solo que si el paciente no puede expresar palabras completas, hacerle preguntas donde él pueda responder sí o no, para que se sienta que pertenece a un grupo y que puede participar de una conversación familiar. Estimular si el paciente quedó con la comprensiva, que es una de las afasias más difíciles, porque todo lo que manejamos es la parte verbal y a él le cuesta
entender el lenguaje. Entonces, buscar otra forma, tableros de comunicación, la parte gestual, dibujos, para que el paciente se sienta cómodo y pueda intervenir de manera activa en su grupo familiar. Si el paciente va a repetir una palabra o está conversando y dice una palabra y la dice mal, no hay que corregirlo como se corrigen a los niños. Así no se dice. No, simplemente se le repite nuevamente la palabra de manera correcta para que el cerebro escuche, analice lo que le dijeron y él pueda repetirla de manera pausada. Puede que de inmediato no la repita de manera correcta, pero entre el ejercicio de la repetición va a ir mejorando su proceso de articulación y su proceso de expresión verbal. También es importante que ellos, por su misma condición, su habla es pausada, lenta, cuando se presentan las disartrias, darle el tiempo a que exprese, no apurarlo y como se demoró, entonces yo le completo la palabra. No, esperar que él logre repetir de manera completa lo que se le está pidiendo que repita. Algunos ejercicios importantes que se pueden hacer a nivel oral son hacer ejercicios de dar besos. Son muy fáciles, sencillos para uno, pero para el paciente es muy difícil. Entonces hay que ayudarlo, hay que hacer la actividad pasiva, cogerle la cara, hacerle la protrusión de la boca para empezar a ejercitar esos labios que están un poco hipotónicos, con debilidad, que no logran producir una palabra completa. También se pueden trabajar ejercicios de diacocinesia, que son repeticiones, ya en procesos más avanzados que el paciente pueda repetir, palabras de combinaciones de sílabas, comunes como keki, o, u, i, son combinaciones que no tienen ningún sentido, pero a nivel cerebral se activa ese proceso de articulación que va a ayudar a ese paciente a que más adelante pueda decir una palabra mejor y más completa. Todas estas actividades de ejercicios de repetición de los labios, de la lengua, de repeticiones de combinaciones silábicas, siempre se deben hacer frente a un espejo para que haya autocorrección del paciente. A nivel de las afasias, eso es hablando de lo que es disartria y proceso de deglución. En las afasias se trabaja también la parte de habilidades semánticas, que son repetición de dibujos, nominación de tarjetas, loterías, que en muchas casas los hijos presentan juegos de loterías para trabajar habilidades semánticas, descripción de láminas, para que ellos empiecen como a iniciar su proceso de repetición de palabras, iniciar procesos de nominación de conceptos que les cuesta trabajo decir. Y al final, pues trabajar toda la parte comunicativa con ellos, involucrarlos en el lenguaje, involucrarlos en actividades de juegos de mesa, que así poco a poco el cerebro se va activando e involucrando en su proceso de desarrollo y evolución comunicativa y de la parte del habla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol. Continuamos con Marta Isabel Cano, terapeuta ocupacional. Buenas tardes. Gracias. La terapia ocupacional es una de las áreas de rehabilitación que a veces se preguntan los pacientes qué relación tienen, y es una de las que ayuda a la promoción y prevención del paciente a través de la ocupación. La ocupación humana, ¿qué es la ocupación? Son las actividades que realizamos a diario, que es el autocuidado, el rol laboral y el tiempo libre. Y son unas de las que se ven afectadas en el accidente cerebrovascular. En el ACV, el paciente pierde su rol de autocuidado, que es lo que angustia más cuando despierta a él y a su familia, porque no puede hacer ninguna de sus actividades de alimentación, de vestido ni de higiene de forma independiente, y está siendo en ese momento alterado todo su rol. Es un paciente que se despierta con un pañal, que tiene que estar en su cama, entonces la angustia para él y para su familia es bastante amplia. En ese momento viene todo el equipo de lo que han hablado mis compañeros rehabilitador, donde vamos a brindar al paciente y a la familia su apoyo para que inicie un proceso donde se involucre. En ese momento
Lo más importante para el paciente es su familia quien lo va a apoyar y le va a brindar toda la seguridad para que inicie a hacer sus actividades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos. Ya hemos recibido toda la información de todas las dificultades que tiene el paciente en ese momento. Todo que perdió el movimiento de su lado derecho, está hemipléjico, hemiparésico, que no puede hablar, en algunas ocasiones no puede comer, tiene problemas de sensibilidad, está alterada su parte emocional, a veces están llorando con facilidad, a veces actúan como si no les importara, otros están agresivos. Es ahí cuando la familia debe empezar a organizar la persona que lo va a acompañar, el cuidador de lo que hablaba mi compañero. Y ese cuidador tiene que venir a estar pendiente de las actividades que realizamos, tanto la parte médica como la parte terapéutica. Para eso se deben de organizar, tener a la mano, siempre les he dicho, una agendita para saber qué se le está dando al paciente, tanto medicamentos como su apoyo terapéutico. Es importante que se le dé todo el estímulo. La persona que viene debe de llegar a estar con el paciente a buscar el apoyo de enfermería, porque el paciente debe estar sentado, sacarlo de su cama, organizarlo, posicionarlo de la mejor forma posible y usar lo que necesitamos. Es importante que el paciente tenga apoyado su brazo pléjico o su brazo que no tiene movimiento por una almohada para evitar el dolor más adelante. Entonces es una de las cosas que debemos de empezar a observar. Segundo, vamos a mirar que él necesita una rutina diaria. Entonces no podemos permitir que él esté todo el día acostado con la cortina abajo, con el televisor apagado, simplemente porque pensamos que está enfermo y no podemos hacer nada. Entonces es brindar toda la estimulación, y la estimulación por dónde entra, a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel táctil. Entonces partimos de ahí, de que la persona tiene que venir a entrenarse como cuidador y proyectarse, porque él necesita un apoyo más adelante a nivel familiar en su casa. Empezamos con en el momento en que el paciente ya empieza un apoyo terapéutico dentro de la institución. Generalmente empezamos con la movilización y la parte táctil. Se empieza con un apoyo de manejo de texturas que se le pide a él, y es importante por eso que la familia esté pendiente, porque para que se logre a nivel cerebral la reacción ante un estímulo, tenemos que repetirlo muchísimas veces, miles de veces, porque esa es la inquietud que tiene la familia en ese momento. ¿Cuándo se va a rehabilitar? ¿Cuándo va a volver a hacer las cosas? Como ya lo explicó la doctora, eso depende de la reacción con que haya sido atendido. Pero la estimulación que nosotros demos, nosotros a nivel terapéutico, el tiempo es limitado, entonces por eso es importante que la familia esté pendiente y repita los ejercicios y las estimulaciones que nosotros estamos dando. Después de eso, hay que empezar a prever que el paciente va a volver a su rol familiar, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, el paciente hay que tratarlo no como un niño, porque él está entendiendo, está escuchando, así no nos hable. Entonces hay que empezar a involucrarlo dentro de las actividades básicas cotidianas. Entonces, alimentación, tratar de que coja la cuchara. Si perdió movimiento de su miembro dominante, entonces vamos a empezar el entrenamiento en el otro brazo, en el brazo izquierdo, que coja su cuchara, que empiece a coger el vaso, involucrarlo, no dejarlo totalmente dependiente, porque eso no le sirve nada para su autoestima ni para su rehabilitación. Lo mismo que empiece a ayudarse a bañar, ponerle el champú, ponerle la crema, el cepillo para que empiece a cepillarse los dientes, que se ayude a vestir. Algo importante es que el miembro pléjico siempre debe ir primero, y las prendas superiores se deben colocar primero. Y el miembro pléjico o sin movimiento, cuando lo sentemos en la mesa, debe ir apoyado. Partiendo de todo esto, tenemos que ayudarlo y motivarlo continuamente a que haga sus actividades,
Y esto va a hacer que se sienta más útil, porque nosotros somos seres que la ocupación es la que prevalece en nuestras habilidades y es lo que nos hace sentir útil y funcional dentro de una sociedad. Entonces, para eso hay que estimularlo. Otra cosa son las ayudas que se dan a nivel terapéutico, el uso de ferulaje. Para eso a veces la familia no entiende un poco que la funcionalidad se ve más adelante, que necesita una prótesis en su pie, se llama una OTP, para que cuando el fisioterapeuta lo ponga de pie pueda caminar, y que necesita en su mano otra prótesis, una férula. ¿Para qué? Para que pueda su mano permanecer en una posición y no cerrarse. A partir de todo esto, que ya lo hemos aprendido porque hemos tenido un entrenamiento de enfermería, de la parte médica, la parte terapéutica, ya nos vamos a enfocar en lo que vamos a hacer en casa. Entonces tenemos que ir proyectando en la casa todas las modificaciones y la organización que debemos dar para la llegada de nuestro paciente, para que sea presente la mayor funcionalidad y pueda hacer en su casa con independencia algunas actividades y se sienta útil, querido en su casa. Entonces vamos a mirar cómo está el baño, qué tenemos que modificar al baño para poderlo llevar, si tenemos qué tenemos que colocar. Eso lo vemos en la clínica. En los baños hay un estilo que nosotros podemos comparar lo que necesitamos, de dónde se va a apoyar. Entonces es importante dónde se va a acostar, el espacio del medio ambiente, dónde lo vamos a poner, el comedor, cómo debe estar estructurado para que se pueda desplazar o lo podamos llevar, y lo mismo para que venga un apoyo terapéutico. Entonces, importante es el amor, que la familia y la colaboración, porque el paciente es responsabilidad de la familia. Y en ese momento, todo lo que nosotros le brindemos como apoyo terapéutico, que hemos aprendido de todo lo que nos ha brindado la clínica, entonces es lo que vamos a ver evidenciado para que ellos se sientan seguros y puedan hacer más actividades de forma independiente. Es importante, no olvidemos que ellos no se han vuelto sordos, ellos escuchan toda la problemática que está a su alrededor y están muy angustiados. Entonces, no tenemos por qué estar hablando sobre todas sus dificultades, más bien tenemos que nombrar todo lo que puede hacer, lo que va a hacer y lo brillante que es, para que vuelva a su rol familiar y social de forma independiente. Gracias. Muchas gracias, Marta Isabel. Tenemos unas preguntas de nuestra comunidad de pacientes y cuidadores para ustedes. Voy a comenzar con John Edwin. ¿Qué ejercicios estarían contraindicados o qué movimientos estarían contraindicados en estos pacientes? Hay que partir del grado de independencia o dependencia que tenga el paciente, y sobre todo el conocimiento del compromiso en la actividad motora voluntaria. De acuerdo a eso, pues entonces podemos plantear qué tipo de ejercicios dentro de la rama terapéutica podemos hacer con el paciente. Que existan contraindicaciones de los ejercicios, de pronto un poco el manejo de las cargas, pero es porque inicialmente, cuando el paciente está en un proceso agudo, partimos de que lo que más tenemos que reforzar pues es el engrama motor. Entonces, prácticamente para eso es a través de la retroalimentación visual, verbal y propioceptiva. Entonces, uno casi que no necesita sino hacer mucho trabajo. Si el paciente se asiste, pues excelente, porque podemos hacerlo activo asistido. Si el paciente no se asiste, pues tenemos que hacerlo de forma pasiva, o sea, uno como fisioterapeuta lo hace, y siempre terminamos con un tipo de ejercicio de elongación o estiramiento muscular. Esto con el fin de poder mantener la amplitud del movimiento y, con la retroalimentación constante, hacer posible que el paciente pues pierda un poco esa inatención del hemicuerpo afectado. Entonces, los ejercicios deben ser constantes, y como acá mi compañera lo dice, debe uno reforzar y reforzar, y ojalá siempre trabajar del hemicuerpo afectado para que el paciente logre captar esa movilidad
y cada vez que vamos obteniendo beneficios en la movilidad de forma activa, pues entonces ya podemos colocar un grado de independencia mayor en el ejercicio, que pase a ser un ejercicio activo libre, que es que el paciente trate de hacerlo solo, y contrarrestar esa gravedad, ¿no? Que al principio trabajamos mucho a favor de la gravedad porque tenemos que cuidar las articulaciones, pero a medida que el paciente se va independizando y evidenciamos mejor actividad, pues podemos colocar ejercicios contra gravedad y ya podemos empezar a hacer alguito de peso, pero siempre y cuando la carga muy medible, ¿no? Medimos cargas muy pequeñas, 1, 2, 3 libras, ¿sí? En el caso de los pacientes, pero siempre reforzando cada segmento corporal y cada estructura corporal en patrones flexores y extensores. Muchas gracias, John. Para la fonoaudióloga Marisol, ¿qué recomiendas que se le pueda insistir al paciente en que repita algunas palabras, algunas frases? Tú mencionabas unas sílabas, pero de pronto, ¿qué frases aconsejas que se les pueda repetir en pro de intentar mejorar ese lenguaje? Gracias. Dependiendo del tipo de afasia, si el paciente tiene la dificultad para expresar, que él sabe que eso se llama vaso, pero no logra organizar mentalmente cada letra que forma la palabra, dársela de manera pausada, dibujar la letra, mostrar el dibujo, decirle la palabra al paciente para que lo logre decir de manera pausada y él logre repetir. Al inicio va a ser con errores articulatorios, como si fuera una disartria. Inicialmente el nombre, siempre empezar de lo más cercano a él a lo más lejano. Lo más cercano es su nombre completo, su nombre y apellido, las partes de su cuerpo, porque a veces no logran recordar el nombre, la señalan, pero no logran repetir cuando le dice, ¿cómo se llama esto? No pueden decir rodilla, aunque ellos saben que eso se llama rodilla. Entonces empezar con la parte de imagen corporal, conocerse él, sus partes del cuerpo, conocer el núcleo familiar primero, si es casado, la esposa, los hijos, la mamá, los hermanos y así hasta ir ampliando poco a poco su núcleo familiar, pero siempre empezando desde el paciente hacia afuera. Otra cosa importante es con las láminas, mostrarle las láminas. A veces los pacientes pueden llegar a leer, a veces no, que tengan por debajo la palabra escrita para que sea más fácil que él pueda repetir lo que se le está mostrando o lo que se le está pidiendo que repita. Muchas gracias. Marta Isabel, ¿qué movimientos o qué actividades de pronto recomiendas en primer lugar para iniciar con ese paciente que ha tenido un evento cerebrovascular? Es muy importante la ubicación de la persona que lo está apoyando, ¿no? Entonces siempre lo debemos ubicar por el lado que tiene el evento el paciente, o sea, si tiene una hemiplegia derecha, debemos de estar en ese lado porque es donde el paciente no está viendo bien, no tiene movimiento y ahí vamos a empezar a estimular. Siempre les pido a ellos que creemos como un set de texturas que los podemos sacar, que van desde lo más grueso, más burdo a lo más suave. Entonces, para empezar a hacer una estimulación de su hemicuerpo, eso va a llegar a que ya empiece a tener la percepción y empiece a sentir un estímulo y dar una respuesta. Lo mismo les pido mucho el estímulo auditivo, la música que les gusta, que les lean, les canten. Son actividades que los hacen que se vuelvan a motivar. La parte visual también es importante, les traigan las fotos, les pongan videos, ya que hay tanta facilidad, les pongan los videos que le manda a su familia, los audios, para empezar a hacer una estimulación continua. Y lo que hablamos, empezar a involucrarlos dentro de sus actividades de autocuidado. Todo va al tiempo porque ellos van dentro de un proceso que los va a ayudar a motivarse y eso va a permitir que sean más funcionales. Es importante que todas las personas les demuestren lo que ellos valen en su familia, porque en este momento, además de todo, no olvidemos que no solamente la población que manejamos antes era adulto mayor, ahora la ACV se está presentando desde niños, ¿no?
Entonces, la funcionalidad y los roles que cumplimos cada uno dentro de nuestras etapas de vida son diferentes. Entonces, hay actividades de juegos que pueden traerles también para que ellos se motiven y trabajen y hagan una actividad durante todo el día con su cuidador. Y eso los hace que se desestresen y que no sigan estando deprimidos y enfatizarles que la fe, la esperanza y el amor son los que los van a llevar a que vuelvan a su rol familiar. Muchas gracias, Marta Isabel. Yo quiero dar como una última cosita, retomando lo que había dicho mi compañera ocupacional, lo del rol es importante, porque a veces en la parte terapéutica es importante tener en cuenta qué hace el paciente. Para empezar por ahí la parte de rehabilitación del lenguaje, que él vuelva a conocer lo que hacía, las palabras que él manejaba en su proceso de trabajo. Es importante siempre empezar por esa parte de su aspecto laboral. Muchas gracias. Muchas gracias a este gran equipo interdisciplinario de la Fundación y gracias a ustedes por participar de este conversatorio en el manejo del ataque de los eventos cerebrovasculares.